tenemos el placer de compartir esta mañana con José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia de la República, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Bienvenido, ministro. Interesante esta conversación pinta por su doble condición de ministro administrativo y presidente del partido en el gobierno. Ayer se aprobó en primera lectura el proyecto del Código Penal sin la inclusión de las tres causales. Bueno, hay una, dicen. Y evidentemente que el Partido Revolucionario Moderno está llamado a jugar un papel importante por su representación en el Congreso de la República. El partido tenía lo de las tres causales en el programa, lo tiene en su programa de gobierno. El presidente de la República fijó posición en la dirección de las tres causales porque era una decisión o era un asunto que estaba consignado por el partido suyo, el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo entender lo que está pasando? Mire, el Partido Revolucionario Moderno con relación a las causales había fijado su posición en favor de ellas hace mucho tiempo. No es una discusión nueva en el partido. Hace 4 o 5 años el partido ya lo había dispuesto así. Inclusive, siendo yo senador, recibí en aquella oportunidad una comunicación de Andrés Bautista y de Jesús Vázquez que nos informaban que de llegar el tema a discutirse en el Senado, cuál era la posición del partido. Yo en el Senado voté por las causales, voté a favor de las causales, no solamente porque el partido así me lo solicitaba, sino porque yo no personal me identifico con las mismas. Y en la oferta programática del partido, que fue posteriormente acogido por esta dirección del partido, el tema fue ratificado. Sin embargo, este es un tema que no es de fácil imposición, no es de fácil, no es una línea tan sencilla de aplicar, por múltiples razones, porque es un tema que por su propia naturaleza tiende a dividir. Además, hay legisladores que para ellos esto no es un tema de política pública pura y dura, no es un contrato, no es un préstamo, no es una ley, no es una reforma, una ley cualquiera. Toca partes sensibles de sí, de sus principios. Hay algunos que son dirigentes de iglesias importantes y que tienen una vida dentro de ese mundo de la espiritualidad de mucho arraigo. Para otros han sido inclusive víctimas de situaciones que se discuten hoy en el marco de las causales. Por eso no es un tema que para los partidos políticos es de fácil imposición, ni para nosotros como tampoco lo es para las demás bancadas con representación en las cámaras legislativas. Y de alguna manera, en el marco de esta discusión, que no termina, sino que apenas inicia porque queda otra votación en la Cámara de Diputados, queda el tránsito del Senado de la República y posteriormente la observación o no del presidente de la República. Se verá una discusión, una conversación con muchos contrastes y con posiciones encontradas. Su razonamiento, que es el razonamiento del presidente del PRM, y su relación, sus vínculos con el presidente de la República, parecerían que indican que el Código Penal, cuando llegue al Poder Ejecutivo, va a ser promulgado por el presidente. No he dicho eso. He querido hacer un análisis muy sincero del tránsito por el cual atraviesan las organizaciones políticas y las bancadas. Ayer nuestro vocero en la Cámara de Diputados, que no necesariamente conozco su posición personal, votó por las causales, igual que el presidente de la Cámara, siguiendo la directriz de su partido, porque tiene una responsabilidad partidaria. Si a mí me tocara ser otra vez legislador, votaría a favor de las causales. Pero, vuelvo a repetir, esto es un tema que despierta una conversación con múltiples aristas. Y sí, también está el tema del Código Penal, que es una pieza que tiene el actual código, más de 200 años de vigencia. Hay que recordar que el Código Penal dominicano es el mismo código napoleónico del principio del 1800 y que fue traducido al español en 1882-84. Es una pieza que tiene, brillante pieza, pero que tiene más de 200 años y que hay un sinnúmero de tipos penales modernos y nuevos que no están consagrados. Y hay también una necesidad del código. O sea, es una discusión múltiple que no es tan fácil de digerir y muy difícil también de que los partidos puedan imponer su visión
sobre este tema. Al dejar el presidente Abinader libre a los legisladores y que tomaran su decisión, la lógica indica que él va a reconocer y va a promulgar la ley. No estoy preparado para poder responder eso. El presidente Abinader favorece las tres causales, así lo ha expresado en diversas oportunidades, en campaña y siendo presidente de la República. Ha pagado el precio por sus expresiones de aquellos, de encontrar contradicción con aquellos que no apoyan las tres causales, y esa es su visión sobre el tema. Ha sido una discusión esta tan álgida en la sociedad dominicana, que inclusive llegó a proponer la idea la idea noble de poder presentar una consulta popular, un referéndum para que la gente pueda expresarse, inaugurando una conquista de la Constitución del 2010 que todavía no la hemos puesto en funcionamiento, en aplicación, como han sucedido en otros países de América Latina y del mundo, en donde la ciudadanía se le puede consultar y preguntar. Pero bueno, al fin y al cabo somos dominicanos, tenemos posiciones encontradas, podemos tenerlas, pero tenemos que mantener el nivel de respeto, del debate, y entender cuál es la composición de muchas de estas discusiones que no son tan sencillas. ¿Usted cree que el partido es coherente? O sea, el PRM, ¿usted cree que el partido es coherente a su posición cuando estaban en la oposición, a la posición que tienen ahora ya estando en el poder? Es que la mantenemos, es la misma. ¿Es coherente el partido? Algunas mujeres entienden que no, que el partido le ha fallado a esos grupos, o sea, que entendían que cuando estaban en la oposición defendían y entendían que debían la defendemos. Las tres causales, pero que ahora es otra la posición. La defendemos y la mantenemos. Es una posición política del partido basado en las líneas que nos orientan, y nosotros las mantenemos y persuadimos a nuestros legisladores a que acojan una línea que es una línea de la organización, porque es un tema quizás de la visión progresista que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Pero vuelvo a repetir, no es un tema de tan sencilla aplicación. Le pongo, no quiero entrar en ejemplos, pero la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Olfani Méndez, una joven, tiene fuertes vinculaciones con la iglesia evangélica donde ella practica. Entonces, intentarle a ella cambiar su visión no es sencillo, no es una práctica tan sencilla, porque implica elementos que para ella y para otros pueden representar principios, formas muy arraigadas en su propia formación. Este es un tema un tanto, honestamente, complicado para todos poder, de alguna forma, dirigir en el curso de los debates. Mire, José Ignacio, ayer... Pero no hemos cambiado nuestra posición. Ayer se produjo un acontecimiento importante en Palacio, un acto que no es tan común. La reunión del presidente de la República con la representación de la Embajada de los Estados Unidos aquí en el país, hubo incluso aporte y hubo adhesión de parte de la Embajada, de parte de los Estados Unidos sobre programas que desarrolla el gobierno, el tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de la reforma policial. Quisiera una valoración suya sobre ese acontecimiento. Muy importante, porque además, en las propias palabras del encargado de negocios de la Embajada, que hoy funge como la cabeza de la misión, de aquella misión diplomática, da un espaldarazo a los esfuerzos del presidente Abinader y del gobierno dominicano por más transparencia, por mejores prácticas en la gestión y sobre todo por todo ese contenido de reformas profundas que el presidente Abinader ha propuesto. Es un estímulo y un deseo de acompañarnos, dado los claros señales y mensajes que ha dado el presidente Abinader para con estos temas en sus diferentes tentáculos o formas. Y nosotros nos sentimos de alguna forma estimulados e invitados a mantenerlos, a proseguirlos. Al tiempo que también los norteamericanos nos apoyan desde el punto de vista técnico de sus respectivas experiencias, así como también con un ángulo de apoyo económico, porque muchas de estas reformas requieren de recursos y que son evidentemente costosas, como la de la policía y otras. Y por esto es un trascendente acto, un trascendente acuerdo que conllevó luego de la firma del mismo varias horas de discusión y de la construcción de diferentes mesas de trabajo alrededor de estos temas, y se le darán continuidad a través del tiempo y sé que van a rendir frutos positivos. Pinto, en esa misma dirección, ¿cómo considera usted que va trabajando
el Ministerio Público en el orden del combate a la corrupción? En el Ministerio Público tenemos uno hoy independiente, como lo solicitó la ciudadanía en el marco de los procesos pasados, procesos políticos pasados. El presidente Abinader, la primera actitud del presidente Abinader cuando juró por hacer cumplir la Constitución de la República fue desprenderse de parte de esa facultad que le asistía y nombrar un Ministerio Público independiente. Y hoy actúa de tal forma. Nosotros lo impulsamos así porque no queríamos judicializar la política, ni a favor de perseguir a nuestros opositores políticos, como tampoco en el marco de intentar defender a cualquiera de los nuestros que pudieran flaquear o pudieran cometer un error en el transcurso de sus propias funciones. Hoy tenemos un Ministerio Público que debemos de alguna forma entre todos apoyar y que puedan rendir su labor con un mayor nivel de objetividad y al margen de la política, que tiende muchas veces a confundir y a dañar los procesos judiciales. Mire, usted su oficina había tratado el tema de las visitas sorpresa del expresidente Medina y de que había elementos que movían a pensar que se había utilizado recursos de manera inadecuada. Le pregunto si ya han terminado con esa investigación para ponerla a disposición del Ministerio Público. ¿Qué ha pasado? No, nosotros no hemos expresado que las visitas sorpresas hayan tenido esa consideración. Lo que hemos dicho es que las mismas no fueron exitosas y que el modelo no fue lo suficientemente sólido para replicarlo en el tiempo. Las muestras están ahí en el marco de los resultados de las mismas. Algo menos de un 20% de los proyectos que se anunciaron o se inauguraron en virtud de la visita sorpresa rindieron un fruto o un saldo favorable. Eso fue lo que expresamos. Ahora, la Procuraduría Especializada... ¿No es cierto que hay la versión del gobierno de que se utilizó inadecuadamente recursos de lo que se manejaba para la visita sorpresa? Mire, la Procuraduría Especializada ha solicitado el contenido de todas las documentaciones que residen en el Ministerio relacionado a este tema, la visita sorpresa. Nosotros, con el mayor nivel de los cuidados, estamos recopilando las mismas y las supliremos en un tiempo hábil a la Procuraduría para que ellos puedan escudriñarla. La valoración que nosotros hicimos fue una de los levantamientos que como ministerio pudimos hacer de la rendición de los mismos, con la intención de cumplir, en el caso nuestro, con la intención de cumplir con la continuidad del Estado en las promesas que hicieran figuras tan importantes como el presidente de la República, ver cómo algunos de esos proyectos podían girarse para salvarlos, ver cómo otros podíamos mejorarlos o hasta profundizar en sus colaboraciones. Entonces, ministro, la intención de nosotros... No es incorrecta, la versión de que el Ministerio Público entonces estaría investigando por el programa de visita sorpresa del expresidente Medina. Bueno, ellos nos han solicitado la información, no conocemos con qué fin específico y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Pero lo que vuelvo a repetir, el levantamiento de las auditorías que hemos hecho nosotros del programa está vinculado, llamado a esa necesidad que tiene cualquier incumbente nuevo de dar continuidad a las cosas que recibe. Y nos dimos cuenta que la gran mayoría de los proyectos no eran sustentables en el tiempo y no merecían ser de alguna forma continuados porque la rentabilidad de los mismos no era positiva. Ministro, Perdón, mire, vamos a brindar una tacita de café Santo Domingo. Sí, y yo voy a... hay que y yo le voy a despertarse, me están despertando sin café. Le voy a pedir a Lucy que me deje hacer otra pregunta antes de que él intervenga. Algunos ciudadanos, y ayer era un tema que se manejaba en la radio, y bueno, es un tema que anda de boca en boca, tienen la versión de que el Ministerio Público anda tras la pista del expresidente Medina, que procura hacerle un sometimiento judicial. Y usted, que es un hombre bien informado, quizás respetando la independencia del Ministerio Público, puede darnos luz sobre eso. En estos casos no lo soy, porque no nos vinculamos con ellos, ni tenemos información privilegiada de sus pasos. No lo hemos tenido con relación a nuestros opositores, como tampoco con algunos miembros de nuestro partido que ya han sido citados o algunos han tenido momentos difíciles que encarar en lo personal. No tenemos vinculación con el Ministerio Público y hasta en la forma en la que tratamos los temas
de manera pública y privada, lo hacemos con mucho cuidado para que no se vaya a pensar que influimos sobre ellos. ¿Ha tenido alguna reacción el presidente a propósito de estos sometimientos? No, la misma que él he expresado yo. Nosotros somos muy cuidadosos de estos temas porque por todo el contenido de cómo ha surgido la solicitud de que tuviéramos un ministerio público de esa naturaleza, el compromiso del propio presidente, tenemos que ser cuidadosos al tratar este tema en cualquiera de sus formas y en cualquier momento en el que pueda plantearse un tema que para muchos merece la pena que uno externe una opinión, pero tenemos que nosotros cuidar las formas. Un colega ministerial ayer del gobierno planteó el tema de la reforma fiscal. Estamos en la frontera, la impostergable necesidad de tratar este tema. Que ayer en el programa dijimos que hay que tratarlo con toda la seriedad. Me gustaría su opinión, la visión que tiene en este momento, por dónde se encamina la impostergable reforma fiscal. No hay duda que la reforma es impostergable porque el país se endeudó cuando no necesitaba endeudamiento. Nos endeudamos cuando el país crecía a niveles en el que éramos referentes en América Latina y el mundo. Y hoy, cuando en realidad lo necesitamos porque estamos en medio de una crisis, el país se encuentra atado en diferentes formas. Y esa reforma es evidentemente impostergable. Yo pronostico que que es un tiempo relativamente corto, el país este año tiene que serlo, con miras a que la misma pueda aplicarse el año próximo. Tengamos que sentarnos en una mesa y discutir una reforma tanto tributaria como fiscal, lo más integral posible y que toque todo, no solamente las recaudaciones, sino también el gasto. Debe comenzarse por el gasto. En la medida que somos más eficientes gastando, tenemos más calidad en el gasto, pues tenemos también mayor nivel de capacidad y de credibilidad para solicitar el apoyo de la ciudadanía en sentido general. Pero tiene que darse. Sin embargo, en medio de una crisis como la que vive la República Dominicana, es un tanto difícil iniciar ese diálogo o esa conversación. Las buenas nuevas de que nuestra economía comienza a despertar con números tan positivos como lo que han mencionado ustedes en la mañana de hoy, de un crecimiento superior al 10%, un crecimiento superior a los tiempos pre-COVID, diagnostican que estaríamos en mejores condiciones de que esto se produzca en un tiempo prudente. Y es evidente que tenemos que hacerlo en el marco de este año. Ministro, hay la información sobre ese tema de que el gobierno tiene ya un borrador, que ya el gobierno tiene a grandes rasgos los elementos importantes de la reforma y que estaría en condiciones próximamente de convocar al CES, al Consejo Económico y Social, para que los diferentes sectores del país opinen ya sobre una propuesta concreta. Bueno, una discusión tiene que comenzar por alguien que rompa el hielo. Y los técnicos del gobierno dominicano, que son los que tenemos la responsabilidad hoy de plantear temas, aunque sean difíciles, porque estos temas evidentemente no son agradables para nadie, ¿verdad? Tienen que colocar el inicio de una conversación, los elementos que puedan despertarla, puedan producirla. Y sí sé que el equipo económico del presidente ha ido construyéndose algunas ideas matrices sobre el cual pudiera desprenderse una profunda conversación entre todos los sectores productivos de la vida nacional. Mire, ayer el presidente norteamericano en su discurso de los primeros 100 días le hizo un llamado a los ricos de Estados Unidos y a las grandes empresas a que se bajen de la mula, que tienen que pagar los impuestos justos en beneficio de la mayoría. Sería más o menos un aproximado lo que haría el presidente Luis Abinader. Mira, aquí no ha habido una reforma tributaria integral desde el inicio de los 90, cuando el presidente Abinader se abocó a la secuencia de reformas que en diferentes sectores de la vida nacional produjo. Desde entonces se han ido produciendo parches con miras a recaudar más y a imponerle sobre todo a las mismas empresas, que son las más fáciles de poder recolectar tributos, mayores niveles de tasas. Nosotros tenemos que abocarnos, entiendo yo, a la discusión más integral posible, donde iniciemos por el gasto y entonces podamos solicitarle a todos un poco más de sí para poder tirar este país hacia adelante. Pero no a todos.
Biden se lo hace a los ricos y a las grandes Los empresas. los ricos tendrán que pagar más, porque esa es la naturaleza de los impuestos, sobre todo cuando se tiene una visión progresista de los mismos. Aquellos más afortunados tienen que ayudar a sus iguales que han tenido una menor grado de oportunidad a poder salir hacia adelante, a tirar hacia adelante. Esa es la naturaleza de los impuestos, para eso es que están. Pero tiene que ser esto una reforma integral, lo más integral posible, para que afecte y tenga lo menos posible y tenga también mucho más sustento en el tiempo. Dice el ministro que en lo que sí hay consenso en el equipo del gobierno que está trabajando en el proyecto de reforma es en lo de la universalización del ITEVIS. No quisiera entrar en detalles que luego pudieran cualquiera de ellos desautorizarme, porque no es el marco de mi competencia como tal. He participado en algunas discusiones, dando alguna opinión personal sobre el contenido de algunas de las propuestas. Pero vuelvo a repetir, en el plano mío entiendo que debemos de hacer la reforma lo más integral posible, que sea lo más duradera en el tiempo, por la profundidad y la visión integral del tema, y el gobierno dominicano iniciará la discusión con mejorar el gasto, porque si mejoramos el gasto y hacemos un gobierno más eficiente, más ligero, menos comprometido y menos comprometido en sus finanzas, tendremos entonces una respuesta mucho más positiva de la gente a poder colaborar con la suerte de los planes que tenga este gobierno y que puedan tener los gobiernos del futuro. ¿Qué ha pasado con los PRMistas que estaban o que están esperando empleo, que estaban esperando ser ubicados? Es una discusión más que por empleos. La proporción de compañeros que cada vez es menos y trabajamos para que evidentemente todos puedan tener esa oportunidad. Es más que un empleo. Ustedes saben que el recorrido del PRMista es uno largo, es un partido joven, pero que venimos de una tradición de mucho trabajo, de mucha lucha para construir este momento en el que hoy vivimos. Y muchos de ellos quieren sentir la experiencia que yo, por ejemplo, siento, de mucho trabajo, pero que al final del día, cuando apagamos las luces en el Palacio Nacional, nos vamos a nuestras casas. En el caso de Palacio son altas horas porque tenemos un presidente que no termina de trabajar, es un trabajador incansable, la verdad que es admirable. Aconsejen ese hombre, se va a enfermar. Llegamos a nuestra casa y le contamos a nuestros hijos y a nuestra esposa lo que hemos hecho, cuál ha sido el esfuerzo y cómo vamos transformando nuestro país. Y eso tiene un contenido de mucho orgullo para sí y para los que nos han apoyado durante tanto un recorrido importante. Y creo que muchos compañeros quieren vivir esa experiencia. Y nosotros de la dirección del partido y del propio gobierno estamos haciendo y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para, de la forma más oportuna posible, con el mejor de los manejos y con la prudencia del lugar, permitir que eso ocurra. Ministro, ¿qué está pasando con la autovía de El Ámbar? Que el presidente como que inició eso con mucha fuerza. Sin embargo, eso se ha ido apagando y ya hace 8 meses. Para nada, está en el mejor de los momentos. Inclusive, hace apenas unos días, la pasada semana, el Estado Dominicano declaró su interés público. La ley de alianzas público-privadas tiene sus formas y conlleva de varias etapas que hacen que los procesos sean quizás más sólidos, pero tienen un tiempo que rendir. Y ya hay ofertas sobre la mesa de grupos privados interesados en participar en la obra y ya hay una declaración de interés por parte de la Dirección de Alianza Público-Privada que formaliza el tema. Entiendo que en un corto tiempo, en el marco de los plazos que da la propia ley, se anunciará al país un acuerdo de alianza público-privada, una sociedad entre el Estado y grupos privados para poder levantar esa vía, esa carretera que iría a Puerto Plata y Santiago en menos en 20 y tantos minutos. ¿Hay interés ya de grupos locales privados de participar? Sí, claro. Así es que surge en este caso, de la propia alianza, por la propuesta de grupos privados que le externan a la dirección de manera formal su interés de poder levantar esa obra. Y entonces el procedimiento hace que la dirección estudie el planteamiento y en virtud del interés que tiene el Estado, pues anuncie a los mercados, a la sociedad: tenemos interés de levantar esta obra, tenemos oferta, ¿quién más está interesado? Y se abre un marco de discusión para
y de negociación y de estudios y planificación para concretizar un eventual acuerdo público-privado. ¿Le han hecho caso, ministro, en el partido a la petición del presidente de la República para que no se trate el tema de la reelección? Ese tema nunca ha estado en el debate en el partido. Se ha generado un debate en los ambientes nacionales sin mucho sentido. Hoy nosotros estamos en otra cosa. Pero, ministro, la senadora suya, Sí, la senadora de Puerto ajá. Plata, doña Ginés, para no mencionar otro nombre, es una figura del partido también. Entonces ella está en eso. ¿Y qué tiene de malo tratar eso? No lo tiene. Lo que es un tema a destiempo, que hace que también, y no une en el ambiente que hoy nos encontramos, porque eso es un momento el que vive la República Dominicana, en el medio de una pandemia y de crisis múltiples, de unidad y de invitar que inclusive los sectores políticos encontrados nos podamos sentar en un momento determinado. Y estos temas tienden a hacer que perdamos el enfoque o la concentración de lo que hoy es importante. El presidente le Y mandó hoy lo importante no es eso, lo importante es trabajar, como viene haciendo el presidente, cada día de forma sin descanso, para poder tirar a este país hacia adelante. Pero también, si un dirigente político, si dos, en un partido que hay millones de simpatizantes, se expresan de tal o cual manera, no podemos decir que es una conversación que se viene dando a lo interno del partido. Si usted dice aquí hoy, yo me quiero ir a Samaná el fin de semana, no puedo yo pronosticar que todos ustedes se quieren ir para Samaná el fin de semana. Quizás sea solamente usted para Puerto Plata, en el caso suyo. Dicen que usted, que usted no está yendo. Yo fui por allá y pregunté, él no ha vuelto. No me dejan. Mire, ministro, dice que usted está a punto... En 8 meses he ido 3 veces a Puerto Plata, a mi casa. Hay quejas. 2 de esos fines de semana porque el presidente Luis Abinader ha ido a Puerto Plata. Hay quejas. Es mucho trabajo. Mire una cosa, dicen que a Ya usted está quisiera a yo punto... sentarme en el patio de mi casa. Está a punto de presentársele un dilema, usted dicen. Y usted preguntaría por qué. Bueno, porque usted es un hombre del presidente de la República, de Luis Abinader, de su equipo central de confianza, pero el ingeniero Alburquerque quiere ser candidato. Entonces usted es un hombre de Alburquerque de toda la vida. Entonces, Se lo fue primero. exacto. Es un dilema, me dice, que a usted se le va a presentar. No, mire, estamos todos muy concentrados. Pero puede ser él también. Estamos todos muy Exacto. concentrados en el desarrollo de la gestión que impulsamos. Que nada nos enfoque o nos quite la concentración como partido y como dirigentes que somos en nuestra doble condición. Este país necesita de todas nuestras energías. Este es un gobierno que apenas inicia, tiene 8 meses de vigencia, Pero ¿qué usted opina de está en la antesala de la gestión y del desarrollo de la misma. No perdamos el enfoque. Pero Ministro, usted- perdóname, Joana, buena respuesta, siempre usted la ha dado así. Bueno, Pero el no presidente dijo le nada. mandó una carta a usted. No dijo nada. Y hay quienes dicen que también usted es uno de los pupilos para el futuro. No, yo no tengo aspiraciones de esa naturaleza. ¿Y la carta Nosotros Abinader? nosotros estamos concentrados hoy en lo que es propio y en hacer útil en la medida de nuestras posibilidades para hacer que el país ande lo mejor posible. La carrera política no es una carrera de ir tras posiciones. Quien lo piense así comete una gran equivocación. Lo importante no es donde uno llega, es el recorrido. Ministro, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, presidente del PRM. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta, Dios mediante, a partir de las 5 de la madrugada.